El verano noruego no irrumpe con estrépito, se desliza como un sol paciente que decide no ocultarse nunca, tiñendo de oro cada fachada, cada muelle, cada terraza atestada de conversaciones. Oslo, Bergen o Stavanger no son ciudades que exhiban el calor mediterráneo, pero sí ofrecen un espectáculo humano que sorprende a quienes llegan del sur. La luz eterna transforma a las noruegas en protagonistas de un ritual urbano donde la calle, el fiordo y el agua funcionan como un escenario abierto. El visitante, acostumbrado de ver la belleza fragmentada en clichés, descubre aquí una estética colectiva que supera las estadísticas. La sensación es que, sin importar dónde se mire, la armonía visual es casi absoluta. No es una ilusión óptica ni un capricho del viajero latino que mira con ojos curiosos. En el Sorenga-Sjøbad de Oslo, cuando el termómetro apenas supera los 20 grados y el fiordo invita a lanzarse al agua, se congrega una multitud femenina diversa. Universitarias con la piel apenas bronceada, profesionales que hacen pausa al mediodía con un café frío, madres jóvenes que conversan mientras vigilan a sus hijos, mujeres mayores que conservan un porte erguido y un estilo pulcro. No hay exageraciones, la probabilidad de encontrar rostros y siluetas memorables supera de largo cualquier cifra razonable. Y si uno viene del Mediterráneo o de América Latina, la percepción roza el asombro. El secreto no es genético ni un simple cliché nórdico, es cultural. Las noruegas se cuidan sin ostentación, pero con disciplina. Prefieren el aire libre al gimnasio cerrado, la bicicleta a los automóviles, la piel limpia al maquillaje excesivo. Caminar por Karl Johan Gate en pleno verano o recorrer el puerto de Aker es asistir a un desfile no planificado, donde la elegancia natural convive con la ropa deportiva más funcional. No hay un patrón único. Algunas visten minimalismo absoluto, otras mezclan colores vibrantes, otras apenas dejan que la moda las roce. Lo fascinante es que esa diversidad estética se integra en la ciudad como si formara parte de la arquitectura. La madera clara de los edificios restaurados, el vidrio moderno de los nuevos complejos y el azul profundo del agua reflejan la misma sobriedad que ellas proyectan. La belleza noruega no busca deslumbrar, pero termina haciéndolo sin esfuerzo. Y no se trata solo de juventud. Hay mujeres de 30, 40, 50 o 60 que se mantienen activas, caminando erguidas con un ritmo de vida que mantiene el cuerpo firme y la mirada segura. El contraste con las costumbres latinas es inevitable. Mientras en el sur la estética femenina suele celebrarse con exuberancia, en Noruega se vive con discreción y respeto. Pero eso no la hace menos visible. Una sonrisa breve en el muelle, un cabello recogido con descuido estudiado, una chaqueta ligera sobre un vestido simple. Estos detalles tienen el mismo poder visual que un atardecer sobre el fiordo. El viajero descubre que no hace falta buscar la belleza, porque está en cada banco del puerto, en cada fila de bicicletas estacionadas, en cada conversación en voz baja. También hay matices. No todas las noruegas son abiertas o espontáneas con el visitante. Algunas son cálidas y conversadoras, otras se muestran reservadas y unas pocas tienen un aire pragmático que puede parecer distante, incluso interesado.
Este mosaico urbano rompe el mito de que existe una única forma de ser. Es un recordatorio de que la belleza y el carácter no siempre viajan juntos y que el encanto real está en esa mezcla de temperamentos, no en un molde predefinido. Los muelles se vuelven un punto de observación privilegiado. Zorenga, con sus plataformas de baño flotantes y su ambiente relajado, es un laboratorio social a cielo abierto. Grupos de amigas que conversan en inglés o noruego, parejas que disfrutan el sol en silencio, solitarias que leen novelas mientras los barcos pasan cerca. La atmósfera invita a bajar el ritmo, a sentarse simplemente a mirar cómo el verano redefine los gestos y la manera de caminar. Cada persona parece consciente del milagro que significa tener luz hasta medianoche. No es un espectáculo montado para el turista, es un modo de vivir. Las noruegas saben que el invierno llegará con fuerza y aprovechan cada minuto de calor para llenarse de sol y de vida. Este aprecio sincero por la estación breve impregna su forma de arreglarse, de vestirse, de mostrarse al mundo. Aquí la belleza no es un fin, es una consecuencia natural de un estilo de vida activo, sano y equilibrado. Para quien viene de climas cálidos, donde el sol es eterno y no se valora tanto, esta dedicación resulta casi conmovedora. La experiencia tiene algo hipnótico. En el Mediterráneo uno se acostumbra a la abundancia de luz y no lo celebra, mientras en Noruega cada rayo es un evento. Esa conciencia se refleja en las calles y sobre todo en las personas. La piel clara que busca color, el cabello que brilla bajo el sol inclinado, los cuerpos que agradecen moverse sin capas de abrigo. Es un recordatorio de que la belleza no solo se mira, también se vive. Quien camina por Oslo en julio descubre que esta ciudad, aunque ordenada y cara, no es fría. Es un escenario donde la estética humana forma parte del paisaje tanto como los tranvías o los barcos amarrados. Las noruegas, cada una a su manera, son el reflejo de un país que no necesita exagerar para impresionar. El visitante siente que está asistiendo a una obra coral, donde nadie actúa pero todos participan. Si algo queda claro al final del viaje, es que la famosa frialdad nórdica no es más que discreción bien entendida. La belleza visible en cada muelle, parque o cafetería no busca aprobación externa. Es simplemente la forma natural de habitar el verano. Es una lección para quien llega desde el sur, acostumbrado a celebrar la vida con ruido y gestos amplios. En Noruega, la celebración es silenciosa, pero igualmente poderosa. Por eso, cuando uno recuerda esas tardes largas en Sorenga o Aker lo que queda no son rostros aislados, sino una sensación general. El verano como un lienzo humano, donde la luz del norte pinta con sutileza y cada mujer, sin importar su edad o estilo, aporta un trazo diferente. Y para el viajero atento, esta imagen vale más que cualquier postal. Si quieres ver algo similar en el canal, tengo un video con similar postal en Copenhague. Quizás sea una cultura nórdica que exploraremos en Islandia, Suecia, para confirmarlo. Mientras, ve el siguiente video.